¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información y pues quiero invitarlos antes de iniciar con este video, invitarlos a que se suscriban a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV y activen la campanita. Y si les gusta el video, pues ya saben, apóyennos con su like. Amigos, de verdad que Kenia López Rabadán, como la mayoría de los panistas, o más bien dicho de la oposición, no tienen ninguna autoridad moral de venir a querer dar cátedra o exigir que se les escuche, según ellos, con la idea de que pues están trabajando en bien del pueblo. Pero seamos honestos, ¿creen ellos que a base de gritos, a base de reclamos, el pueblo va a escuchar? Y no es así. El pueblo requiere resultados, requiere avances. Puede que no los que querramos necesariamente, lo que necesitemos, pero avances. Y muy por el contrario, lo que hemos visto en comparación con otros gobiernos que han sido de oposición, vimos retroceso. Vimos cómo nos traicionaron una y otra vez. Es por eso que queda de manifiesto de qué manera quedan parados ante los debates. De verdad, no tienen autoridad moral para presentarse en ningún debate. De verdad. Porque fueron ellos los que atentaron contra el pueblo, contra la democracia, contra los valores, contra la misma cultura de México. Y fíjense, ¿por qué la derecha le tiene tanto miedo a la democracia? ¿Por qué le tiene tanto pavor al pueblo? Kenia López Rabadán nunca ha ganado algo en su vida, nunca ha ido a elecciones, siempre ha estado ahí gritando, obteniendo cargos vía plurinominal. Esa es la realidad, por eso la mantienen, por los gritos y el escándalo que hace siempre. Pues bueno, teniendo esta clase de legisladores por parte de la oposición, pues queda de manifiesto que Morena pues todavía tiene un largo recorrido garantizado en la silla presidencial. Claro, siempre y cuando hagan bien su trabajo. Así que les muestro este video para que vean cómo la senadora Julieta Ramírez pues deja bastante claro que la manera en cómo quiere Kenia López Rabadán mandar su mensaje es la peor manera y la peor forma. ¿Con qué elegancia? De verdad, elegancia. Le dijo gritona y prácticamente la hizo cerrar el hocico. Vean. Primero que nada, hay que decir que este fin de semana la escena de ver a las senadoras, a los senadores con bolitas en la mano, bolitas que definían la vida de jueces y magistrados, es verdaderamente reprobable. Pareciera que ocuparon esa, pues, digamos, esa tómbola como una guillotina para matar la profesionalización del Poder Judicial. Y se vuelve terrible porque además de que el trabajo de cientos de personas, jueces y magistrados, dependió de una bolita, estamos hablando de la seguridad de los justiciables. ¿Qué significa? Que van a quitar a los jueces y magistrados con experiencia. Por cierto, no, un dato para el auditorio. Para ser juez, más o menos, te tardas 15 años de que llega un abogado joven, digamos. Trayectoria, es experiencia, prueba y error, trabajo, capacitación, exámenes. Para ser juez, más o menos, se tardan 15 años. Para ser magistrados, se tardan 20 años trabajando en el Poder Judicial. Todo esto se va a la basura
porque al régimen se le ocurrió hacer una tómbola y destruir al Poder Judicial. A ver, senadora Julieta. Mira, pues en primer lugar, decir que la tómbola no eligió ni descartó absolutamente a nadie. Fue un proceso que se hizo para determinar qué plazas eran las que se van a elegir en 2025 y cuáles plazas son las que se van a elegir en el 2027. Y esta propuesta de hacer escalonado la elección al Poder Judicial es una propuesta que se obtuvo a partir de los foros, los diálogos de expertos, de miembros del Poder Judicial y también de personas de la oposición. Entonces, para hacer escalonada la elección necesitábamos definir quiénes iban al proceso, cuándo. Pero estamos hablando más que nada de las plazas que se van a definir, porque ya es ley. 800 y tantas, ¿no? Así es, pero la mitad, en total, la mitad son las que se van a elección en 2025 y la otra mitad son las que se van a elección en 2027. Entonces, sabemos que siempre les han asustado estos procesos de democratización de cualquier área. No sé yo de qué Poder Judicial habla la diputada Kenia, porque el Poder Judicial en donde duran 20, 30 años algunos servidores para llegar a sus cargos, digo, podrá haber honrosas excepciones, pero en realidad es el 11% de las personas que llegan a un cargo por medio de la carrera judicial. El otro 89% restante lo hacen a través del influyentismo que impera en ese poder. Es que en estricto sentido Morena va a definir quiénes van a estar en la boleta. Ese es el problema de fondo. Porque la reforma establece que van a definir los poderes reales, que es el Senado, que es evidentemente la mayoría que van a conseguir en el Poder Judicial, y que es la Presidencia de la República. Ponían una metáfora en la Cámara de Diputados que es muy clara y la voy a compartir aquí. Decían, es como si tú llegaras a desayunar y te dijeran, hay chilaquiles verdes, chilaquiles verdes, chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos definidos por el gobierno. Exactamente eso mismo va a pasar en esta elección. No es que el mejor abogado llegue, no es que la abogada más talentosa. Los que se van a integrar de Congreso, Ejecutivo y Judicial serán votados por las mayorías que tiene Morena. ¿Eso es? La definición de quién estará en la boleta, porque el comité, como bien te dijo Leti hace rato, todavía no hay certeza ni siquiera de cómo se va a establecer, pero la definición de qué persona con nombre y apellido estará en la boleta, en esas boletas que por cierto van a ser brutalmente largas y confusas, eso lo va a definir Morena. ¿Cierto, Julieta? A ver, a mí me sorprende mucho que a la diputada le asuste este nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, pero que no le asuste, por ejemplo, que la presidenta del Poder Judicial se haya sentado con Alito Moreno en mero proceso electoral, que no les asuste que los jueces y magistrados estén en paro y la justicia esté detenida. No les asusta en absoluto que el Poder Judicial lleva perpetuamente en paro. No les asusta para nada que el Poder Judicial haya liberado a Rosario Robles, y por supuesto que no les asusta que el Poder Judicial haya liberado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mucho menos les asustó cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que, por cierto, el día de hoy va a ser declarado pues ya no es culpable, porque ya lo es. En realidad va a ser declarado con cadena perpetua este día, y eso jamás les asustó. Ahora resulta que les preocupan los trabajadores del Poder Judicial cuando jamás en la vida les preocupó la reforma que atentó contra los derechos laborales de los profesores, no les preocupó haber desaparecido de un plumazo a Luz y Fuerza Centro cuando dejaron a más de 45,000 familias en las calles. Entonces, tenemos que los jueces y magistrados son el segundo peor lugar de confianza de la ciudadanía. Número uno, lo que puede suceder es que cuando se reforme el Poder Judicial, la gente esté más enterada de quiénes van a llegar a la boleta, después por quiénes van a votar. El Poder Judicial y sus representantes tendrán también la obligación de responderle a la gente. Y número uno, se puede medir a través de percepción de la confianza de tus juzgadores, a través de las sentencias, a través de la celeridad. ¿Cómo está hoy el Poder Judicial calificado?
entre los ciudadanos. Insisto, es el segundo peor evaluado en cuanto al nivel de confianza de los jueces para las y los ciudadanos. ¿Tú tienes el dato, Laura? No, por ejemplo, sí tengo el dato de los órganos autónomos, por ejemplo, en INAI, que está mejor evaluado que el ejército, y igual lo quieren desaparecer, entonces pues no es argumento. Pues yo pienso que eso no es un argumento. El populómetro, ¿no? No, estoy hablando tanto de niveles de confianza, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de niveles de confianza, y por ciento el ejército es el segundo con más confianza para toda la población en este país. Eso es lo raro. Lo raro es que saben que el Poder Judicial está corrompido. Ellos lo saben, lo comentan, lo aceptan, lo dicen, y aún así, a pesar de que está corrompido, que sabemos todos, por ejemplo, aún así prefieren que el Poder Judicial se quede tal ¿La votación popular lo va a resolver? Es el primer paso para que se mejore el nivel de confianza de la ciudadanía en sus jueces, en sus servidores públicos, porque actualmente tienen el segundo peor lugar. Además, vendrán leyes secundarias para acelerar la justicia, garantizar los procesos adecuados. Estamos acelerando algunos procesos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluía la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. Y eso lo están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. La división de poderes se creó hace 5 siglos. O sea, Montesquieu hace 500 años dijo, debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar incluso, porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la palabra. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos para ponerlo? Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes. Oye, Kenia, pero sobre todo están en el pueblo, ¿cuándo piensan? Están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un país. En el pueblo, ¿cuándo piensan? Dice la senadora. Se piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen por sí mismos. Los diputados y diputadas, los senadores y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar. Pobres, de verdad, no los dejaron cambiar ni una coma. No los dejaron cambiar nada. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas los obligaron desde el poder legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar. Los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de sencillo. Si la presidenta manda una terna. ¿Van a hacer? Y también en los estados tenemos mayoría. ¿Para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Constitución. Por eso, porque contesten ellos. Agandallar todo, magistrados, jueces y ministros. Déjame decir. Una agandalle tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las magistraturas. Se va a agandallar ustedes todo el Poder Judicial. Lo que me impresiona es que yo quisiera decir algo. Judicial, además de la Suprema Corte, ¿es lo que dices? Claro. Es que, a ver,
La cúpula del Poder Judicial. Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si sola- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a faltar, lo poníamos, Fíjate, pero no lo van a solamente- poner no y además solamente con se los quisieron jueces. quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los eso es lo que jueces. dice Laura. Los que reparten Laura. magistrados son los Lo que- a panistas ver. en Coahuila. Tras de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila Como con el está la reparto que ministra del hizo Gobierno. Marco Cortés. O las otras ¿Por qué no ministras. mejor dicen la verdad? Ahora Que dice lo Morena, que ahora les nos toca asusta repartirnos en a realidad nosotros. Y todo. es O sea, que no la solamente gente todo. vote por sus jueces, magistrados y ministros. Regresamos.